Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Son registros oscuros que jamás deberían ver la luz del día. Es imposible preparar al lector, en unos pocos y cortos párrafos, para lo que le espera en las páginas de este libro. Al final, lo que está registrado aquí es material que va mucho más allá de historias de fantasmas, de las excentricidades de la así llamada actividad poltergeist, y se adentra en una dimensión mucho más profunda, una dimensión de horror y perversidad que no solo es real, sino que su actuación está literalmente más allá de lo imaginable. A pesar de eso, lo que se puede decir es que toda la información presentada en este libro es verdadera. Estos son casos reales que le sucedieron a personas reales, y salvo algunas pocas excepciones, todos los incidentes ocurrieron durante la segunda mitad de la década de 1970. Además, se tuvo mucho cuidado para que se incluyeran solamente los casos de los archivos de los Warren que hubieran sido presenciados por clérigos y exorcistas ordenados, o, en determinadas circunstancias secundarias, las ocurrencias en las que los principales involucrados eran creíbles y confiables, y cuyos comentarios estuvieran grabados claramente en cinta. Se debe enfatizar también que no hay exageraciones ni hipérboles en la presentación de los fenómenos descritos en este libro. De cualquier forma, el espacio simplemente no permite la inclusión de detalles asombrosos que son necesarios para inventar cualquier caso específico. Sin embargo, en última instancia, el principal objeto de interés aquí no son los estudios de caso, los fenómenos perturbadores, ni siquiera las transcripciones de voces de espíritus. Otros casos podrían haberse utilizado. Otros fenómenos, más aterrorizantes, podrían haberse revelado. En cambio, lo que hace que cualquiera se estremezca en su interior es el significado de lo que Ed y Lorraine Warren tienen que decir. Y no hay portavoces más dignos de confianza cuando el tema es espíritus y fenómenos sobrenaturales. Los Warren dedicaron altruistamente su vida entera al estudio, la enseñanza y la investigación de las fuerzas espirituales. Sus experiencias fueron comprobadas y documentadas por sacerdotes, rabinos, médicos, médiums, policías y reconocidos especialistas en investigaciones de fenómenos psíquicos. En este libro, Ed y Lorraine Warren revelan, de forma directa y franca, el increíble secreto de aquello que destruye la paz en casas embrujadas. Ellos identifican la categoría de espíritus que victimiza a los seres humanos con la posesión y denominan la actividad poltergeist por lo que es. Los principios místicos revelados por los Warren durante sus explicaciones fueron minuciosamente investigados y verificados, de acuerdo con la autoridad de textos teológicos y académicos sobre demonología y exorcismo. Las declaraciones de la pareja son correctas. Cuando se considera en su totalidad, lo que los Warren dicen simplemente desafía todas nuestras nociones de vida, muerte y del lugar del hombre en este planeta. No obstante, el lector debe recordar que solo raramente fuerzas exteriores interfieren de manera directa o efectiva en la vida de las personas. El hombre es capaz de crear sus propias victorias y monstruosidades, por lo que es irresponsable culpar a fuerzas sobrenaturales cuando la verdadera culpa casi siempre está dentro de nosotros mismos. Por lo tanto, no se debe suponer que la dinámica y las perturbaciones detalladas en estas páginas sucedan en cada esquina. Las explicaciones y análisis de los Warren se refieren solamente a aquellos casos en los que el fenómeno de hecho se manifiesta y el agente es identificado como de origen verdaderamente preternatural. Debido a los riesgos potenciales de crear una réplica exacta de un caso o de una circunstancia específica, los diálogos en algunos capítulos son necesariamente reconstrucciones de conversaciones en las que Ed y Lorraine Warren recuerdan el evento, corroboradas por el testimonio de primera mano de testigos, o por grabaciones que los Warren hicieron en el lugar de los hechos mientras los fenómenos estaban en curso. Nombres, direcciones, lugares y otros detalles identificadores de ese tipo fueron alterados cuando fue necesario para proteger la identidad de los individuos que fueron espectadores o víctimas de los fenómenos. A todas las personas y familias cuyos nombres y experiencias se mencionan en este libro, extiendo mi sincera gratitud, y se espera que sus esfuerzos y las pruebas inusuales que vivieron sean al menos un poco remediados por la exposición que se hace aquí. Finalmente,
El texto de este libro fue revisado, en cuanto a su exactitud, por 2 exorcistas católicos romanos, a quienes expreso formalmente, por escrito, en este momento, mis agradecimientos por su versada orientación. Y a mi esposa y mis padres, mi inmensa gratitud. Su apoyo inquebrantable hizo toda la diferencia del mundo. La inmersión de la pareja en el universo de lo inexplicable se inició mucho antes de que alcanzaran el estatus de autoridades en la materia. Sus destinos parecen haber sido forjados desde sus primeros años para la labor que más tarde desempeñarían. Para Ed Warren, nacido en 1926, la niñez transcurrió en una residencia que él mismo calificaba como auténticamente embrujada. Su primer encuentro memorable con lo paranormal sucedió cuando apenas tenía 5 años. Mientras estaba en su cuarto al caer la tarde, fue testigo de cómo la puerta de su armario se abría por sí misma. De las penumbras emergió un foco luminoso que se expandió hasta adoptar una silueta humana, la cual se reveló como la figura etérea de la anterior dueña de la propiedad, una mujer anciana, solitaria y de mal carácter que ya había muerto. El terror lo impulsó a contárselo a su padre, un oficial de la policía estatal, quien le aconsejó silenciar el suceso para siempre. Ed jamás lo olvidó. Aquella experiencia, sumada a una crianza católica donde se discutía sobre ángeles y demonios, le proveyó una base metafísica y un deseo incansable de respuestas. Además, experimentaba sueños recurrentes con una tía suya que fue monja y a quien no llegó a conocer. En uno de esos sueños, ella le comunicó una especie de profecía sobre su futuro. Edward, tú le mostrarás a muchos sacerdotes el camino correcto, pero nunca serás uno de ellos, una premonición de su eventual rol como instructor de clérigos en demonología. Lorraine Moran, quien nació en 1927, creció muy cerca de Ed, pero su realidad estaba definida por una percepción extrasensorial. Ella poseía el don innato de la clarividencia, una capacidad para percibir realidades más allá de las barreras físicas del tiempo y el espacio. Durante su juventud, creía que todas las personas compartían sus 6 sentidos. Descubrió que su habilidad era excepcional de manera sorpresiva a los 12 años, en su escuela católica. En un evento escolar para plantar un árbol, al observar el pequeño retoño ser colocado en la tierra, tuvo una visión instantánea del mismo árbol como un ejemplar maduro y frondoso. Al confesarle a una monja que estaba viendo el futuro, fue castigada con un fin de semana de aislamiento y oración en una casa de retiro, lo que la hizo más reservada sobre sus visiones. Años después, su don sería validado en pruebas académicas en la UCLA, donde se determinó que su clarividencia era muy superior a la media. La pareja se formó en la adolescencia. Tras el regreso de Ed de su servicio en la Marina en la Segunda Guerra Mundial, buscaron una forma de ganarse la vida. El talento de ambos para la pintura los llevó a una carrera artística que, de forma inesperada, se convirtió en su puerta de entrada a la investigación psíquica. Eligieron como tema para sus obras las casas con reputación de estar embrujadas. Durante un lustro, recorrieron el país en su automóvil. Su método de trabajo era tan simple como efectivo. Ed realizaba un bosquejo detallado de la fachada de una de estas casas y luego se lo ofrecían a sus ocupantes como un obsequio, a cambio de que les permitieran entrar y escuchar las historias de los fenómenos que allí ocurrían. Esta inmersión directa en cientos de casos les otorgó un conocimiento práctico inigualable, lo que les permitió identificar patrones y clasificar distintos tipos de manifestaciones espirituales mucho antes de que su reputación como experto se consolidara. La extensa experiencia de campo de los Warren los llevó a formular una distinción fundamental entre 2 clases de entidades que originan los fenómenos paranormales. La primera categoría corresponde a los espíritus de individuos que han fallecido pero que, por diversas razones, han quedado atados a la tierra. A esta condición la denominaron el síndrome del fantasma. Generalmente, es el resultado de una muerte traumática, repentina o violenta, que sumerge al espíritu en un estado de desorientación, impidiéndole comprender que ha dejado el plano físico. Otra razón frecuente es un lazo emocional muy fuerte con un lugar, una persona o una situación inconclusa. Estos espíritus no son malignos por naturaleza, pero sus esfuerzos por comunicarse o llamar la atención pueden resultar aterradores para los vivos, generando fenómenos como portazos,
movimiento de objetos o apariciones visibles. La materialización de un fantasma, explicaba Ed, requiere consumir energía de su entorno. Identificó dos fuentes principales. La primera es la energía biológica, que el espíritu extrae del aura humana, el campo de energía bioluminiscente que nos rodea. Esta energía se manifiesta inicialmente como globos o puntos de luz que se aglutinan hasta formar una masa más grande, de la cual emerge la figura del espíritu. La segunda fuente es la energía atmosférica. En días con alta humedad, niebla o tormentas, un fantasma puede usar la electricidad del ambiente para hacerse visible, lo que a menudo resulta en una aparición de tonalidad azulada acompañada de un distintivo olor a ozono. Un ejemplo paradigmático es el caso del fantasma de West Point. En 1972, la pareja fue convocada a la Academia Militar de E.E.U. para investigar la extraña desaparición y reaparición de objetos personales en la residencia de un general. Lorraine, aplicando su don de clarividencia y entrando en estado de trance, contactó al espíritu de un hombre afroamericano llamado Greer, quien había trabajado allí en el siglo XIX. Aunque el ejército lo había absuelto de un cargo de asesinato, un abrumador sentimiento de culpa lo mantenía prisionero en la casa. Los fenómenos eran su manera desesperada de comunicar su angustia. Lorraine le transmitió que su arrepentimiento era comprendido y que era momento de avanzar hacia la luz. Con esto, la actividad paranormal cesó por completo. Investigaciones posteriores en los archivos militares corroboraron la historia de un conserje llamado Greer y su absolución a principios del 1800. La segunda categoría de espíritus, y el verdadero epicentro del trabajo de los Warren, corresponde a las entidades inhumanas. Estos seres jamás han tenido una existencia humana. Son descritos como entes de pura negatividad, poseedores de una inteligencia diabólica y poderes preternaturales muy superiores a los de cualquier fantasma. Su propósito no es comunicar una tragedia, sino infligir dolor, sembrar el miedo, generar caos, como objetivo final, tomar posesión de un ser humano para utilizarlo como un vehículo de destrucción y como una afrenta a Dios. Los indicios de una infestación demoníaca son inequívocos. El ambiente se vuelve helado por una caída drástica de la temperatura y se perciben olores nauseabundos a azufre o materia en descomposición. Cuando se hacen visibles, adoptan la forma de masas o torbellinos de un negro amorfo. Su actividad es intencionadamente violenta, con la capacidad de hacer levitar objetos de gran peso, provocar incendios y agredir físicamente a las personas. Además, dejan símbolos profanos, como cruces invertidas o blasfemias escritas en los espejos. El caso Amityville representó el momento decisivo que llevó la teoría de los Warren sobre los espíritus inhumanos al conocimiento público. Su investigación nos llevó a concluir que la fuerza que aterrorizó y expulsó a la familia Lutz no eran los fantasmas de la familia de Feo asesinada, sino una entidad demoníaca preexistente en el lugar. La prueba definitiva de esta teoría les llegó de la manera más directa y brutal. Semanas después de involucrarse en el caso, Ed fue atacado en su propia oficina a las 3 de la madrugada por un torbellino oscuro que se corporizó en una figura encapuchada. Tras repelerla, la entidad ascendió al segundo piso y agredió a Lorraine, intentando absorberla en su vórtice de negrura. Este asalto personal les confirmó la naturaleza y el poder de la fuerza con la que lidiaban. Los Warren observaron que los ataques demoníacos siguen un patrón escalofriante y progresivo en 3 fases. La primera es la infestación, donde la entidad anuncia su presencia con fenómenos sutiles para inspirar miedo y debilitar psicológicamente a los habitantes. El caso Conjuros en Navidad lo ejemplifica. La adolescente Meg Foster, tras experimentar con un libro de conjuración, invitó a una de estas entidades a su hogar. Los sucesos comenzaron de forma aparentemente inocua, pero escalaron hasta que Meg fue agredida por una fuerza invisible y ella y su hermano tuvieron que huir de su propia casa, perseguidos por algo que no podían ver. La segunda fase es la opresión. Aquí, los ataques se vuelven implacables y violentos, con el fin de quebrar por completo la voluntad de las víctimas. La agresión es tanto externa, destrucción de la propiedad y ataques físicos, como interna, a través de una tortura psicológica que fomenta el conflicto y la desesperación. El caso más extremo de opresión que documentaron fue el de la familia Beckford.
Desencadenado por una petición de la hija Vicky a través de una tabla Ouija para que un espíritu se manifestara, la familia sufrió un asedio de 2 meses. Experimentaron desde vandalismo inexplicable hasta la levitación de un pesado tocador, una lluvia de piedras sobre su casa, la profanación de objetos religiosos y un colapso emocional colectivo inducido por la entidad, que los empujaba a discusiones violentas. La posesión es la tercera y última fase, el objetivo final del demonio. La entidad toma control del cuerpo de la víctima, que entonces exhibe fuerza sobrehumana, habla en lenguas que desconoce y muestra una aversión extrema a lo sagrado. El caso de la muñeca Annabelle sirve como una lección sobre cómo se llega a este punto. Al dar permiso a lo que creían era el espíritu inocente de una niña, las enfermeras abrieron sus vidas a una entidad inhumana. La muñeca era solo un señuelo. El ataque a su amigo Cal, que resultó con marcas de garras en su pecho, fue un claro intento de eliminar a quien se interponía en su verdadero objetivo, poseer a una de las jóvenes. Cuando la posesión se concreta, la única respuesta es el ritual del exorcismo, una peligrosa confrontación espiritual. Durante el exorcismo de la familia Beckford, la entidad se hizo visible ante todos los presentes, primero como una imponente figura con cuernos y pezuñas hendidas, y luego como un rostro diabólico de color rojo sangre en el suelo. Es en este ritual donde la autoridad del exorcista, actuando en nombre de una fuerza superior, se convierte en la única arma capaz de expulsar un mal de tal magnitud. Ed y Lorraine Warren dedicaron sus vidas a una guerra invisible. Las pruebas que recolectaron sugieren que esa guerra continúa hasta el día de hoy. Quizás en una casa en tu calle, quizás en la casa de un amigo. La pregunta más importante es, ¿alguna vez has presenciado algo que no puedes explicar? Queremos escuchar tu historia. Usa los comentarios como un archivo seguro para compartir tus experiencias.